Pues muy buenos días a todos los que están presentes en este webinar. Agradecemos mucho que hayan ingresado a esta sesión. De cualquier forma, la sesión será grabada para que la puedan repetir en en el canal de YouTube de Progreso Especialistas. Allá será colocada. También por esta razón se les agradece que tengan en silencio sus audios con el objetivo de que no haya interferencia cuando estén hablando las presentadoras. Muchas gracias por todo eso. Y bueno, les presento a quienes son las ponentes. Por un lado está la ingeniera América López, especialista senior de Progreso Especialistas. Y también está la química Karen Solís. Ella es especialista junior. Y bueno, ambas van a hablar de un tema bien interesante hoy en conmemoración del 7 de junio, que es el Día de la Inocuidad Alimentaria. Vamos a retomar el tema correspondiente a este año, que es preparándonos para lo inesperado y justamente hablando de situaciones emergentes, retiro de producto, pandemias, lo que nos va a Sí, afectar o nos viene acá ya afectando prendí el paréntesis cambio, que la veo. cambio climático y solo eso. Entonces, las dejo con América López y Karen Solís. Entonces, que tengan un excelente webinar. Muchas gracias, Ara. Pues buenos días. Ara nos hizo favor de presentarnos y efectivamente como parte de las actividades de conmemoración por el Día de la Inocuidad, eh, este año se refiere a preparándonos pues para lo inesperado o lo imprevisto. Entonces vamos a observar o podemos observar que muchas veces no estamos preparados en ocasiones ni para las emergencias que ya conocemos en otras como para situaciones que ya se empiezan a ver o que se empiezan a observar desde muchísimo tiempo atrás que la gente nos viene diciendo y que cuando ya se hacen una realidad, ya lo que queremos es responder, pero sin orden y sin manera, ¿va? Entonces, ¿me ayuda Sara con la siguiente, por favor? Gracias. Entonces, el día de hoy, todos los 7 de junio, a partir del año 2019, es el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, ¿va? Eh, Tiene como objetivo este día es crear conciencia, ¿va? Y generar acciones o apoyar a las empresas a generar acciones para eh, adecuarnos y para asegurar la inocuidad de los alimentos, ¿va? ¿Qué sucede? Nosotros como personas que trabajamos en la industria de alimentos tenemos una responsabilidad muy grande respecto a lo que vamos a entregar a los consumidores. Por lo tanto, es vital tener acciones para estar concientizando al personal, ahora que está, yo le digo tan de moda, pero no, esta situación de cultura de la inocuidad, realizar actividades como para que este día el chip nos cambie, nos recordemos, sepamos que tenemos que las acciones que tenemos que hacer día a día, a pesar de que los estamos revisando cada mes o cada cierto tiempo, se tienen que ejecutar porque es importante, ¿va? Porque lo que nosotros estamos dando es alimentos para la población. ¿Quiénes generaron o a través de quiénes se da la palabra sería como esta situación de promover el Mundial de la Inocuidad es de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Mundial de las Naciones Unidas para Agricultura y Alimentación, que es la FAO. Ambas son instituciones, organizaciones internacionales que promueven esto a nivel mundial. ¿Me ayuda Sara con la que sigue, por favor? Entonces, cuando yo lo vi, la verdad es que aparte de que me reí mucho, vi muchísimas cosas que a nosotros nos suceden dentro de las organizaciones, ¿no? ¿Qué podemos aprender o qué podemos ver dentro del video que nos ha pasado a nosotros? ¿Me le presionas, por favor, Ara? Lo primero que dice es, di un curso, ¿verdad? Y no me hicieron caso, di un curso de preparación y no me hicieron caso. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que en ocasiones nosotros como participantes de una organización no estamos bien concientizados de lo que afecta, ¿verdad? O del por qué hacer simulacros de retiro, por qué hacer simulacros de emergencia donde se involucre la inocuidad, eh, por qué
no identificar situaciones, por ejemplo, de riesgo en el contexto, es decir, ¿para qué? Eso es parte del sistema y lo lleva alguien más que es del sistema, ¿no? Ese es el primero. Después dice, ¿sabes qué? Es mi culpa cuando di la capacitación porque usé PowerPoint y el PowerPoint es aburrido. Y en ocasiones también nosotros, por el mismo trabajo, por la absorción del día a día, no modificamos las actividades o inclusive la manera de presentar la información para que también sea de fácil acceso para todo el personal. Una pelo rojo. ¿Por qué? Y la Porque, otra pelo negro la están viendo, mira, ¿ves? La ven como con C. perdón, a todos les gustaría pues poder entender, ¿verdad? O por qué es importante que estemos haciendo estas actividades, pero aparte que cuando las estés viendo, pues te quede muy claro qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Después, cuando ya estamos en la plena emergencia, cuando se empieza a desarrollar, ¿verdad? Por más que tengamos definidos nuestros protocolos, la emergencia, la adrenalina, el momento, nos va a jalar a no necesariamente o acordarnos o a seguirlos. Nosotros vimos durante todo el video que la persona que es de seguridad se empieza a decir, muchachos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son nuestros protocolos? Y la gente empieza a desvariar y cosas tan sencillas como llamar al 911, si sienten la presencia del fuego, utilizar una mascarilla, utilizar un trapo mojado. Ese tipo de cosas que ya están marcadas en los protocolos, no las estamos siguiendo, ¿va? ¿Por qué? Porque o no las aprendí bien durante la capacitación, o pues la verdad es que la inercia del momento nos va a llevar hasta esa situación, ¿no? Y por más que estemos preparados, va a llegar un momento en que la urgencia nos diga, ¿sabes qué? Empieza a cada quien a su camino y por donde pueda, ¿no? Y empezamos a observar que la gente empieza a tomar decisiones o inclusive a hacer acciones que lo que sucede es perdemos tiempo valioso. Si no está bien inscrito y no está bien entendido, vamos a empezar a perder tiempo valioso para la información que tenemos que soltar o que tenemos que necesitar. O a lo mejor va a haber ambigüedad en la información que no sabemos qué hacer con ella, ¿verdad? Otra es que por más planificado que esté, si yo no hago simulacros o yo no echo a volar mis procedimientos, yo no voy a saber dónde voy a fallar. En el video, en la traducción español, cuando toca una de las manijas, dice, ay, está muy caliente. En inglés dice, que lo toca y dice, está tibio. Entonces, si el protocolo dice no tocarlo cuando esté caliente y no toca, y si lo puedes tocar cuando está frío, ¿qué pasa cuando está tibio? O sea, va a haber momentos o situaciones que pueden generar duda al momento de la aplicación y si no lo hacemos previamente, en la emergencia nos van a quitar tiempo y vamos a poder tomar decisiones inclusive erróneas, ¿no? Para poder sacar. También, si no tengo bien claras las responsabilidades, si no tengo bien claras la manera de comunicarse, vamos a empezar a duplicar acciones y personas van a empezar a tomar atribuciones que posiblemente no son de ellos o que inclusive no vamos a estar funcionando como una organización aceitadita y que entiende bien la necesidad de llevar a buen término una respuesta ante emergencias, ¿no? Y finalmente, si no somos capaces de aplicar nuestros protocolos y de mejorarlos o de identificar en qué nos falla, pues podemos tener estas consecuencias, ahí dice, ¿no? Fatales o casi fatales de la organización. ¿A qué nos referimos? Daño de prestigio, enfermedades o inclusive muerte de los consumidores, pérdidas de empleos, eh, acciones de la autoridad. Todo eso es lo que nos va a dar o lo que podemos observar en caso de que no estemos bien aplicados con nuestros protocolos. ¿Ah? La que sigue, Ara, por favor. Ahora, no todas las situaciones son tan inesperadas o imprevistas. Les mencionaba al inicio. Y tenemos, por ejemplo, bien identificados situaciones como incendio, como una contaminación por un patógeno, de un metal extraño, perdón, de una materia extraña, como puede ser un metal, un plástico, presencia de algún químico como micotoxinas o algún plaguicida.
Pero hay situaciones que yo les digo son como de Pedro y el lobo, que tenemos mucho tiempo que nos están diciendo que puede haber una afectación a nuestra organización y no las tomamos en consideración hasta que alguien ya nos está obligando a hacer, ¿verdad? Como puede ser el cambio climático. Este año firmó un acuerdo eh, con la Convención de Londres, si no mal recuerdo, donde todos las empresas que estén certificadas en una certificación, perdón, eh, que sea de ISO, tienen que incluir dentro de su contexto, análisis de contexto y partes interesadas, el cambio climático. ¿Qué sucede con el cambio climático? ¿Me le presiona, Sara, por favor? ¿Cuáles son los efectos que ahorita vamos a ver? Tenemos la escasez de agua, ¿verdad? Ya no tenemos un suministro adecuado o inclusive de la calidad que nosotros necesitamos. Está aumentando la temperatura. Ese aumento en la temperatura favorece el crecimiento de microorganismos que pueden ser patógenos, la generación de plagas, sobre todo cuando tenemos plagas que les llamamos de almacenamiento, va, como pueden ser gorgojos o palomilla, y micotoxinas. ¿Por qué? Porque el hongo es más fácil que crees que la puede dejar ahí. También tenemos condiciones adversas en el bienestar del trabajador. No solamente puede afectar, por ejemplo, la cadena de suministro, el aumento de la temperatura, sino las condiciones de trabajo del operador que esté en las líneas, ¿no? Y que tal vez probablemente hace un año o 2 años no eran una situación de problema y este año sí, porque podemos tener hasta personas desmayadas o que tengamos un daño a su salud, ¿no? Y de igual manera el suministro de electricidad. Les pongo el caso, por ejemplo, donde yo vivo, se va la luz, se va el agua. ¿Por qué? Porque si se va la luz, muy probablemente se dañen las bombas que hagan el suministro de agua de Chapala hacia Guadalajara, entonces nosotros nos quedamos sin agua. Entonces, son dos situaciones que ahorita sí están muy fuertes y que tal vez en el pasado no tomamos en consideración. La que sigue, por favor. También ya vivimos las situaciones de la pandemia, ¿verdad? ¿Qué nos dejó? Conocimientos de el suministro de ingredientes o de insumos donde pueden verse recortados o inclusive no recortados, sino que los tiempos de entrega se acrecentan y nuestra producción ya no puede ser tan fluida como la veníamos haciendo, ¿sí? Eso también sucede con refacciones o equipos que posiblemente tenemos alguna situación relacionada con equipos que son especiales o que son muy precisos para la producción y no siempre tenemos o el dinero o el espacio para tener más de una refacción. Entonces, si se daña una vez y ya no tengo otra, tengo que esperar más tiempo y eso puede incluir hasta paros o largos paros de producción. Y finalmente, la dificultad en la logística. Hay un caso que a mí me gusta nombrar donde Coca-Cola durante la pandemia, bueno, mejor dicho, después, como ya por ahí 2021, se enfrentó con un problema de que no había contenedores marítimos de la calidad o del grado alimenticio, vamos a ponerlo así, es decir, adecuados para transportar alimentos, porque como no había personas trabajando en los muelles, no había quien los descargara, entonces estaban ocupados y tuvieron que hacer un análisis de riesgos para poder decidir cuáles iban a utilizar y no parar su producción, ¿no? O no parar la entrega de su producto. Entonces, desde ahí podemos observar que no solamente son los daños a la salud, sino también a situaciones que van a afectar a la productividad. ¿Me la presionas a la otra, por favor, Ara? Y finalmente, situaciones de conflicto. Íbamos saliendo de la pandemia a inicios del 2022 y se viene la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Ahí qué problemas podemos tener? Pues, falta de combustible, ¿verdad? O racionamiento de combustibles, racionamiento también de suministro de materia prima. Puede haber bloqueos carreteros o puede haber pagos de derecho de piso. Esto en México lamentablemente es una situación muy común, donde hay ciertas zonas de la carretera donde prácticamente sabe la gente de logística que si pasan por ahí se van a robar el transporte, pueden secuestrar al chofer,
o puede haber hasta amenazas o inclusive muerte, ¿no? Para el chofer. Entonces, en situaciones de guerra o de conflicto, sí ya estamos hablando no solamente de suministro, sino también de la seguridad, tanto del producto como del personal, y también en situaciones, por ejemplo, aquí en México, que el crimen organizado tiene copados ciertos lugares. Y aparte, eso nos pega también la parte de fraude. ¿Por qué? Porque también ese producto lo pueden vender y no sabemos las condiciones en las cuales o se almacenó o si hicieron algo, o peor aún, el crimen organizado utiliza ese producto para hacer trasiego de drogas a otros países. Y al final de cuentas, la marca que está ahí es la de nosotros, ¿verdad? Como empresa. La que sigue, Ara, por favor. Precisamente como parte de ayuda para la industria eh, eh, relacionada con toma de decisiones o evaluaciones de riesgos para la inocuidad de alimentos cuando hay situaciones de emergencia, tanto la FAO como la Organización Mundial de la Salud sacaron un documento que es una guía de apoyo, ¿verdad? Para las empresas. ¿Para qué? Para definir procesos, protocolos y ciertas metodologías en caso de que exista una emergencia de inocuidad, y también el análisis de riesgos, porque muchas veces entramos en la discrepancia, ¿verdad? De, bueno, ¿y cuánto producto es? Bueno, pero te salió un negativo, te salió un positivo de salmonela. Oye, pero si volvemos a mandar y sale negativo, ¿ya podemos liberar el producto? Ese tipo de situaciones se pueden sopesar desde un análisis de riesgos previo a la ejecución de un protocolo de emergencia, o tomarlo en consideración como parte del protocolo de emergencia. ¿Va? Entonces, precisamente para ver esta parte de esta guía, les dejo a Karen, que ella nos va a explicar, eh, maneja la FAO 9 consejos para fortalecer o para seguir en el caso de cuando estás generando tus metodologías o tu proceso para respuesta ante emergencias. Entonces, pues muchas gracias. Esta es mi participación y ahora sí nos quedamos con Karen viendo la guía, ¿no? Muchas gracias. Ahora sí, Karen. Muchas gracias, Amén. Muy bien. Como lo mencionó América, vamos a ver los 9 consejos que nos resume la FAO y la OMS para poder hacer una correcta implementación de nuestra aplicación de respuesta a emergencias. ¿Me apoyas, Ara, con la siguiente, por favor? Ok. Ajá, sí, sí. En total son los 9 consejos. Vamos a comenzar. La guía nos menciona que no necesariamente tienen que ser en este orden. Los vamos a ir viendo numerados del 1 al 9, pero no es necesariamente el orden en el que se tienen que implementar. ¿Va? El primero nos habla acerca de la preparación para situaciones de emergencia relativas a la inocuidad de los alimentos. En este nos hace hincapié en la preparación, en que preparemos previamente con formatos, con árboles de decisiones. Si le puedes dar a la siguiente, por favor, Ara. Para que las personas que se encarguen de gestionar la emergencia estén totalmente concentradas en esto al momento de que está sucediendo. ¿Ok? Nos habla acerca de la creación previa de diversas herramientas. Dice, formatos para recopilar información, formatos de datos de situación, árboles de decisión y materiales de referencia claros. Todo con la intención de poder recabar toda la información previa y que las personas encargadas, como anteriormente les mencioné, todas las personas encargadas de responder a las emergencias estén totalmente concentradas. ¿Ok? Como vimos en el video, el caso de la persona que generó la situación de emergencia, él ya tiene toda la información previa de lo que se tiene que realizar. Así. ¿Me ayudas con la siguiente, Ara, por favor? Ok. El consejo 2 nos habla ¿me regresas una por ti? Okay. ¿Se podrá poner al consejo 2? ¿Quieres? Ahí está. Ok. El consejo 2 nos habla acerca de la evaluación de riesgos durante la situación de emergencias. Ahora sí, Ara, por favor, la que sigue. Aquí nos dice el consejo que debemos de tener herramientas puntuales
de acuerdo a la organización. Es decir, las organizaciones no tienen los mismos riesgos y es importante que tengamos alguna base de datos de los riesgos que a los que podamos estar sometidos, o tener base de datos de sustancias químicas que utilizamos. No todas las organizaciones utilizan las mismas sustancias químicas, y aquí nos hace el hincapié de que podemos realizar la información de acuerdo a los datos toxicológicos, a los riesgos que nos pudieran representar, y todo esto nos va a servir para poder saber qué tanto nos pueda afectar. ¿Ok? También aquí es importante que tengamos una compilación de los valores de referencia, es decir, ¿nos hace daño? Sí, pero ¿qué tanto tenemos que estar expuestos para que estas sustancias nos hagan daño? Haciendo el hincapié de las sustancias químicas. O un ejemplo, estamos en alguna zona sísmica, ok, ¿qué tanto nos va a afectar? Todo qué tanto tiene que ser el movimiento para tener que salir. Todo esto lo tenemos que ver de manera previa. Para eso nos hacen el hincapié de poder hacer los ejemplos de herramientas que podamos utilizar para gestionar los riesgos previamente. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor, Jara? Ok, el consejo 3 nos habla acerca de establecer previamente relaciones formales e informales. ¿A qué se refiere el consejo 3? Ok, dice que debemos establecer relaciones formales e informales tanto con gobierno, con cámaras que se dediquen a los mismos giros que nosotros, otras empresas que nos puedan apoyar con situaciones que ya hayan pasado en sus instalaciones, ¿ok? Estas relaciones son totalmente con la intención de obtener datos. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo solucionaste? ¿Qué es lo que pueda ocurrir? Por lo regular, cuando hacemos un análisis de riesgos, nos basamos en la historia de nuestro alimento, y si no encontramos alguna documentación que hable acerca de nuestro producto, ok, entonces buscamos algo similar, o tanto en producción o en el uso del producto. Lo mismo aquí vamos a hacer. ¿Qué podemos hacer con quiénes, perdón, podemos crear relaciones para obtener este tipo de información? ¿Ok? Puede ser, como ya le mencioné, el gobierno, las normas. En este caso también nos menciona que la FAO y la OMS son muy buen ejemplo para realizar este tipo de relaciones y poder obtener toda la información relevante, y así poder comprender nuestro contexto y así ver cuáles son los riesgos. ¿Ok? ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Ok. El consejo 4 nos habla acerca de la importancia de reconocer las limitaciones y las incertidumbres durante la evaluación de riesgos. ¿A qué se refiere esto? ¿Me ayudas con la siguiente, por favor, Ara? Ok. Dice, nosotros vamos a estar realizando el análisis de riesgos, vamos a tener gestores de análisis y gestores de implementación de los protocolos, perdón, y esto va a implicar que conozcamos qué podemos y qué no podemos realizar, en qué tenemos la capacidad de actuar y en cuál no. Ayer me ponían un ejemplo, América, muy bueno, en el que decíamos, bueno, vamos a suponer que tenemos que hacer un retiro por alguna situación de emergencia. Ajá. Pero si la factura que estamos ubicando, que tiene la probable emergencia, no puede, vienen diferentes lotes, muy probablemente tengamos que retirar todos los lotes si es que no tenemos la capacidad de identificar en el momento cuál de todos es el que está dañado. ¿Ok? Esa pudiera ser una de las situaciones en las que no tenemos la suficiente información y tenemos que hacer tenemos que tener claro que no tenemos la suficiente capacidad, perdón. ¿Ok? Otro ejemplo de una incertidumbre pudiera ser una zona tal vez en la que exista la probabilidad de algún tsunami. Por ejemplo, sabemos que puede existir, sabemos cuáles son los protocolos que debemos de seguir, muy probablemente. Sin embargo, no sabemos cuándo va a suceder, no sabemos en qué etapa de la producción vamos a estar, si vamos a tener una entrega importante, ¿ok? Entonces todo esto tenemos que considerarlo como algo en lo que yo no tengo la capacidad de prevenirlo al 100%. A esto se refiere este consejo. ¿Qué es lo que puedo prevenir y qué no?
Y si no lo puedo prevenir, bueno, ¿cuáles son las situaciones y cuál sería el protocolo a seguir? ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? ¿Ada? Ok. Con respecto al consejo número 5, nos habla como tal de la gestión de riesgos en la situación de emergencia. Dice, todo lo que hemos visto hasta ahorita son consejos que nos habla de planeación por adelantado. Es decir, bueno, vamos a implementar formatos para ver qué situaciones pudiéramos obtener, cómo las vamos a prevenir, qué es lo que pudiera impactar, en qué nivel nos impacta y en cuál nivel no, nos queda como un riesgo mínimo. Todo eso es importante que se planee de manera adelantada para que nosotros durante la situación de emergencia estemos totalmente concentrados en los protocolos que previamente se establecieron de la manera correcta por el análisis de riesgos que ya realizamos. ¿Ok? Dice, la preparación anticipada reducirá también la necesidad de negociar los métodos aceptables durante la emergencia real. ¿A qué se refiere esto? Ok, como veíamos en el caso muy puntual del video, veíamos que no sabían ni para dónde ir, no sabían qué hacer, por ahí aventaron al gatito, se subieron al techo. Ok, todo eso es porque no estaban totalmente anticipados y no habían puesto atención a los protocolos de emergencia. Entonces, aquí, ¿qué es lo que necesitábamos hacer? Ok, como tal, como parte de la planeación, sí está bien la capacitación, pero ahí falló un poco el método porque no se confirmó que realmente lo entendieran, ¿ok? Hasta esta situación en la que los puso a prueba. A esto se refiere, ¿no? Tenemos que planear por adelantado antes de que algo real suceda, porque si no, no vamos a poder saber actuar. ¿Ok? ¿Me ayudas con la siguiente, por favor, Sara? Ok, el consejo 6 nos habla acerca de las acciones de gestión del riesgo. ¿A qué se refiere el consejo 6? ¿Me ayudas con la? Ok. ¿Cuáles son las acciones que voy a hacer durante la emergencia para que el riesgo no suba más? Para que no tengamos mayores consecuencias. Ok, en el caso de alimentos, es recolectar los productos que estén afectados, o si voy a ver cuáles van a ser los productos que voy a poder reprocesar, cuáles son las estrategias que voy a utilizar para comunicar, a quién le voy a comunicar para que los productos no lleguen con el consumidor. A eso se refiere este consejo. ¿Qué es lo que voy a hacer durante? Ok, ya pasó la situación de emergencia, ya estoy en esa situación, entonces, ¿qué voy a hacer para que esto no suba de nivel, para que no llegue a mayores consecuencias? A esto se refiere. Controlar todas las importaciones, marcarle tal vez a las autoridades para que sepan y comiencen a hacer las alertas en la televisión, si es necesario, si es algo muy riesgoso, ¿ok? Entonces, a esto se refiere este consejo. Aquí serían todas las actividades que podamos realizar durante la emergencia para que no llegue a mayores. Así sería. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Ok. El consejo 7 nos habla acerca de la implementación de las decisiones de gestión de riesgos. Ahí se los explico. Ok. Estos, dice, ejemplos de los temas que podrían ser considerados para preparar los planes de emergencia. Ok, aquí es muy importante que tomemos en cuenta que son ejemplos. Como bien veíamos al inicio con América, son ejemplos, son situaciones que tenemos muy conocidos. Por ejemplo, el incendio, los sismos, sí, lo tenemos muy en mente, pero hay situaciones en las que no nos pasan por la mente y realmente las llegamos a vivir. Como platicábamos también ayer, el caso de la pandemia. Fue un caso que nos impactó mucho, no solo a la industria de alimentos, y no se consideraba en los análisis de riesgos. Digo, en todas las empresas donde se hacía alguna auditoría o alguna implementación, no venía ese tipo de riesgos analizados en el contexto de la organización. Entonces, aquí tenemos que abrir un poquito más el panorama para poder ver cuál va a ser la elaboración de los protocolos, cómo vamos a actuar, a lo mejor no de manera muy puntual, porque si no es tan probable que suceda, pues las normas mismas nos dicen, no hay que poner así como la medida de mitigación tan grande, pero sí irlo poniendo en el radar, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría si llegara otra pandemia? ¿Qué es lo que pasaría si nos quedamos sin un suministro de agua todavía menor al que tenemos actualmente? ¿O qué pasaría si la guerra sube como de nivel?
Entonces, todo hay que tenerlo en el radar, hay que tener este tipo de ejemplos para nosotros poder elaborar los protocolos y estarlos implementando poco a poco en nuestro día a día en la organización. ¿Ok? ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Ok. Con respecto al consejo 8, nos habla acerca de que debemos de mantener una comunicación efectiva. Bien lo veíamos en el video y fue un ejemplo muy, muy acertado. Si no tenemos la comunicación previa, durante y después de la emergencia de una manera asertiva, no vamos a poder lograr que nuestros protocolos de respuesta a emergencia sean correctos. ¿Ok? Tenemos que tener un intercambio de información oportuna, es decir, bueno, ya tenemos los protocolos, ya realizamos los análisis de riesgo, ya vimos que en teoría están atacando el problema que yo estoy previendo, ok, pero vamos a revisarlo en la práctica. Una vez en la práctica vamos a ver si podemos comunicarnos de una manera correcta, si podemos estar calmados, si podemos ser claros, si nos escuchan, ¿ok? Si no es así, bueno, para eso es el protocolo, para eso, perdón, es el simulacro, para poder comenzar a hacer nuestras mejoras a los protocolos previamente establecidos. Entonces, la comunicación, como les decía, antes, durante y después es muy importante. De nuevo, antes es toda la planeación, toda la capacitación previa a una situación. Durante es cómo nos comportamos durante la situación de emergencia y ver que sí estemos escuchando, que sí estemos calmados, que sí podamos ser claros con las instrucciones. Después, bueno, una vez que se termina el simulacro o la situación real en la que estuvimos, ¿qué es lo que podemos aprender? ¿Qué es lo que podemos comunicarnos todos? Porque todos fuimos participantes de dicho evento y qué es lo que podemos rescatar. Para eso es la comunicación asertiva. Entonces, este punto creo que es de los más importantes. ¿Me pasan a la siguiente, por favor, Ara? Y bueno, hablando de comunicación, también aquí nos da el noveno consejo y último que habla de la comunicación con la industria durante el proceso de análisis de riesgos. Les decía yo previamente, nos debemos de tener estas relaciones para poder estar comunicándonos cuáles son los riesgos probables, qué es lo que les pasó a otra empresa similar en la que estamos laborando o a otro país. Todo este tipo de comunicación nos ayuda mucho a prever situaciones y ver cómo es que están actuando, qué les funciona y qué no, antes de que lo tengamos que vivir. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Ok. Aquí también nos habla de que es muy útil que tengamos ese tipo de comunicación con el gobierno. También ayer veíamos este consejo, perdón, un ejemplo que entraba en este consejo en el que, bueno, cambian las leyes, cambian los límites aceptables, pero si no tenemos una correcta comunicación, tanto de nosotros, estar buscando qué es lo que nos corresponde cumplir, cuáles son los límites que están siendo aceptados de los químicos que estoy utilizando, entonces no voy a poder saber si estoy cumpliendo o no. Lo mismo para el gobierno, o sea, yo tengo que estar al pendiente de las normas que tengo que cumplir, pero el gobierno también tiene que estar al pendiente de tener una correcta comunicación para que todos podamos estar en el mismo canal, ¿no? Saber qué es lo que tenemos que cumplir, a partir de cuándo entra en vigencia, por qué es que cambió este tipo de requisito y demás. ¿Me pueden apoyar con la siguiente, por favor? Ok. ¿Le puedes dar otra, por favor? Bueno, como conclusiones tenemos que no estamos exentos de situaciones imprevistas o inesperadas. En toda organización tenemos este tipo de situaciones muy comúnmente. A lo mejor no tan grandes ni tan impactantes, pero las tenemos de una manera constante. Hay situaciones de emergencia muy comunes en la industria. Ok, a lo mejor un retiro, una posible contaminación, una, un lote que no está bien codificado, a lo mejor algún camión que traía materia prima y se estancó en alguna manifestación, bueno, pues ya a lo mejor no va a llegar en las condiciones que tenía que ser. Ese tipo de situaciones pudieran ser muy comunes y por lo tanto vamos a tener ese tipo de chip de estarlas considerando constantemente.
Y bueno, hay situaciones imprevistas que aunque no sean tan comunes, requieren de un plan de respuesta a emergencia. Aquí es muy importante que una vez que tengamos implementados todos los 9 consejos que ya revisamos, bueno, podamos poner a prueba nuestros protocolos. ¿Por qué es importante ponerlos a prueba? Ok, nos ayudan con el micrófono, por favor, gracias. Ok, ¿por qué es importante ponerlos a prueba? Todos estos protocolos están diseñados de la mejor manera, haciendo la mejor interpretación de riesgos posibles. Sin embargo, se están realizando con la idea o con la esperanza de que no se utilicen, ¿ok? No son protocolos que deseemos utilizarlos. Sin embargo, sí hay que ponerlos a prueba, porque si bien no es un proceso que voy a estar realizando de manera diaria, sí tengo que ver cómo voy a reaccionar a ellos, cuáles son las mejoras que puedo estar realizando. Entonces es muy importante realizar los simulacros. Como veíamos al inicio, digo, fue un poquito radical el simulacro que realizaron en el video, pero pues les ayuda un poco, ¿no? Nos ayudan, por favor, ¿me ayuda Sara con la que sigue, por favor? Dice, aunque los eventos no se presentan de manera continua, los protocolos se desarrollan para ser utilizados de manera poco frecuente. Es vital que se esté revisando si es eficiente o no, lo que les decía. Para eso son los simulacros. Es la mejor herramienta que puedan utilizar para que su programa de atención a emergencias sea eficiente. ¿Ok? Miras con la siguiente, por favor. Muy bien, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su tiempo. Aquí están nuestros datos de contacto si tienen alguna duda más. Y bueno, este espacio que va a quedar es para que ustedes nos puedan externar sus dudas, sus comentarios, alguna situación que hayan vivido, lo que ustedes deseen. Muchas gracias por su atención. Hola, hola. Gracias, gracias por sus palabras. Ya empezaron las dudas por ahí y no me gustaría que se le fuera a olvidar al ingeniero Santos, que agradecemos que esté en esta sesión, pero que levantó su mano como a mitad de camino. Le pedí que detuviera un poco la pregunta, pero ahora sí, ingeniero, lo escuchamos. ¿Cuál es la pregunta que tiene? Gracias. Es muy sencilla. Estoy en un negocio, como ejemplo, donde el crimen organizado o la delincuencia como tal es un factor o podría ser un factor de riesgo. ¿Cómo podría yo establecer un plan para poder mitigar esta situación, considerando los ejemplos que nos están dando? Porque me parece muy interesante, pero no sé cómo podría yo de alguna forma establecer un plan que anticipe este tipo de situaciones. Pueden darse o no, aunque identifico que mi zona es muy violenta. Básicamente esa es mi duda. Ok. Si quieres, yo la contesto, Karen. Eh, Siento en mi corazón Exactamente. que a veces y a veces no. Pero eso no es lo importante. Va. Miren, eso ya me ha tocado verlo con diferentes empresas. Lo que ellos me han comentado que han podido hacer es, uno, si es posible evitar esa ruta, es decir, que mi destino pueda pasar por ahí, pero que puedo yo utilizar otra ruta en lugar de esa, hacerlo. Ese es uno. Segunda, me han platicado que han hablado con las compañías de seguros para ver qué pueden ofrecer ellos, ¿va? Sobre todo porque ya se estaría volviendo un trabajo de alto riesgo para los operadores y el producto que puedas estar perdiendo, bueno, en el caso de un robo, ¿no? Otras, tal cual me lo dije, una empresa donde les han parado transporte el crimen organizado, a nosotros nos dijeron, solamente tenemos un cierto horario, que es cuando hay luz, porque en ese momento no se acercan. Cuando hay luz, cuando está más oscuro o cuando es noche o empieza a oscurecer, allí sí, o es un paraje de esas, ¿cómo le llaman? Pues carreteritas muy chiquitas, bueno, decimos aquí en México, ¿no? Como cuando vas rancheando, ahí sí no, primero tienen un horario en la mañana y no pasan por esas carreteritas. Siempre ubican las que regularmente son eh, más seguras, como pueden ser las federales o las de cuota. Que eso te incrementa, pues sí, va a incrementar el costo, pero va también en función
de que lo que tú puedas entregar o de que el personal que tú estés mandando pues tenga cierta seguridad. Eh, Otros me dijeron que tenían como mapeadas las carreteras donde han tenido incidentes y de ahí se percatan o piden apoyo con otra, puede ser con la misma, con la autoridad, de acuerdo a lo que me dijeron con la Guardia Nacional, o se buscan entre varios como varias empresas del mismo sector o de las que van a pasar por ahí, como para hacerse fuertes entre todos. Eso fue lo que me han platicado. No sé si eso si te pueda dar idea. Sí, gracias, América. Y finalmente, como para cerrar el tema, esto es con relación a cuando el producto sale, se puede distribuir así, pero si se trata de un producto que puede ser literalmente de muy atractivo y que estas personas o el crimen organizado puedan vandalizar las instalaciones, aún así la recomendación es que yo prepare al personal para que pudiera estar de alguna forma activo ante alguna situación parecida. Instalaciones, ¿te refieres a que está ubicado en un punto caliente? Sí, exacto. Mira, ahí sí, y, y yo me imagino de dónde me lo dices y de qué tipo de sectores, porque precisamente los que te menciono venden producto para ese sector, si no mal entiendo, estás refiriéndote como al tequilero, ¿verdad? Y en ciertas zonas de Jalisco. Ahí lo que Sí. me ha tocado ver que hacen es, uno, hacen turnos solamente en ciertos horarios, o dos, de plano quitan la planta. Es lo que yo he visto que han hecho. Me ha tocado que de plano hay gente o empresas que sí pagan el derecho de piso. Que si les dicen, yo quiero 1 peso, 2 pesos por kilo de tu producto, sí se los dan. Porque te estás, ¿cómo se dice? Protegiendo. Arriesgando a que suceda Ujú. algo peor. Eso sí me ha tocado. Yo no lo aconsejaría porque, pues, imagínate, pero sí me han tocado esas dos opciones donde solamente tienen muy particular lo que van a producir y lo producen en cierto momento como que casi casi para decirles a ellos, mira, si tú quieres venir a ver, no estoy haciendo nada contra lo que tú me pediste. No sé si me explico. Y el otro es de plano he visto que desmontan las plantas y se las llevan a otros lados. Yo sé que no es fácil, ¿verdad? Así, ay, si deja desmonto mi planta y me voy, pero es lo que yo he observado que han hecho. Inclusive, tal vez sea un poquito más, sea diferente el manejo o cómo lo hicieron, pero cuando se empezó a volver más caliente la zona de Guerrero, quitaron distribuidoras de FEMSA y de Pepsi. O sea, esas zonas de plano definitivamente las quitaron como centros de distribución y como series. O sea, me refiero a zonas para distribuir y series, porque no iban a permitir pues que su personal tuviera esos conflictos. Me da más pena no poderte dar algo que pudiera solucionar, pero ya me ha tocado que apenas esto es muy nuevo para las industrias de alimentos. O sea, sí sabíamos que se acercaba el crimen organizado, pero todavía no llegaba como a pedirnos eh, dinero o a darnos o pedirnos como impuestos sobre la producción de cierto tipo de alimentos. Entonces, lo que te comento es lo que yo he visto o me han platicado ciertas industrias que han hecho. De acuerdo, te agradezco el gesto. Y bueno, nada más como para concluir a modo de ejemplo, para la compañía donde yo trabajo, tuvimos un evento hace un mes más o menos donde fabricamos y estábamos en camino de distribución de un producto y el camión donde iba este producto se volteó. Entonces, Ok, a la mitad de la ruta, literalmente, pues fuimos víctimas, ¿no? lo De robo canibalearon. y de un montón de cosas. Entonces, Ujú. no sé si este tipo de situaciones al final se tengan que considerar, se tengan que plantear para poder ser analizadas. Imagino que sí, Sí. porque el producto incluso ni siquiera es para venta nacional, sino más bien para de exportación. Entonces, pues Ujú. ahí quedan como abiertas todas estas dudas que yo podría tener, pero me queda claro que hay que trabajar y poder establecer planes para
pues para mitigar un poquito, ¿no? La situación que se pueda presentar. En este caso sí Sí, te puedo dar por lo menos consejo de dónde lo hemos aplicado. Al menos en ese caso se hace un deslinde de responsabilidad de lotes, para eso es bien importante que tengas bien amarrada tu trazabilidad. Lotes, transporte, y se hace un aviso, o se da un aviso a los clientes de que si te llegan a ofrecer cierto lote, personas que no forman parte de tu organización como tus vendedores, puede estar involucrado en una situación de robo y que preferirías que, primero, que no lo consumieran y que si te pueden avisar, sería, ¿cómo se llama? Sería una pues una buena práctica, pues también para que ellos no caigan en la parte de fraude. Eso sí me ha tocado implementarlo y sí te puedo decir que funciona, al menos donde lo implementé. Sería cuestión de ver si tú lo quieres hacer, si jala o no. De acuerdo, eso sí me gusta. Muchas gracias, Amel. Va, que también gracias, hay Denis. programas que lo acompañan, ¿no, Ame? Como CityPad. Sí, pero por ejemplo, te voy a ser honesta, o sea, me ha tocado parte de CityPad y aunque vayas con el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los carritos que les pones? Con custodia, perdóname, aunque vaya con custodia, o inclusive el tráiler sea de estos tráilers que son blindados, no siempre vas a poder detener la situación. Va a haber unos que sean más chuchos, bueno, no chuchos, pero que sean más aferrados y sí logren hacer el evento. O sea, sí es Claro. cierto, disminuyes el riesgo, obviamente entre más problemas les pongas a ellos, pues menos ganas van a tener de hacerlo, pero no va a faltar quien lo haga. Pero sí tienes razón, disminuyes el riesgo. Y sí, Claro. CTPAT, VAS, ¿cómo se llama el otro? OEA, esos son más o menos para la parte de logística. Muchas gracias, ingeniero Santos, por su participación. No sé si alguien más tenga alguna duda, comentario, algo que les gustaría adicionar, también temas de experiencias, porque bien hemos visto que muchas veces sí se empiezan a plantear estos temas de situación ante emergencia y a veces las posibles emergencias siempre las relacionan con, o todo se inclina a fenómenos naturales, ¿no? Casi todo lo llevamos para allá. Pero estando en el país en el que estamos, a veces dejamos de lado estas situaciones como las que nos indicaba el ingeniero Santos, ese nivel de inseguridad que existe alrededor de nosotros, ¿no? Y a veces lo dejamos pasar y no ponemos como ningún tipo de situación que pudiera ayudarnos a disminuir, pues ponernos en riesgo. Eso sería el tema. Entonces, no sé si alguien quisiera agregar algo más. Me parece que no. De cualquier forma, les dejé también en el chat. En Progreso Especialista tenemos em, un grupo de expertos técnicos. De hecho, es un grupo de puros especialistas en el esquema de inocuidad alimentaria. El grupo está hecho, obviamente, para contribuir con conocimiento técnico. Cualquiera puede hacer preguntas y también cualquiera puede integrar información técnica que sea de valor para el sector. Todos son bienvenidos a este grupo. Y pues los esperamos por allá. También avisarles que esta sesión de webinar va a ser subida al canal de YouTube de Progreso Especialistas para que puedan tener acceso a ella y si quieren repetirla, compartirla o darle ahí like y demás, pues será muy agradecido. América y Karen, no sé si gusten despedirse. Sí, si quieres, Karen, ¿quieres empezar o empiezo yo? Si quieres, empieza, Ame. Va, está bien. Pues nada más, agradecerles muchísimo el tiempo y la disposición para estar con nosotros aquí en este webinar. Algo que sí ya hacía falta, yo creo, es que volteáramos a ver en la parte de inocuidad a estas cosas que son imprevistas o inesperadas, porque a veces yo les digo porque vengo de inocuidad de muy viejita, entonces nos decíamos, ay, bueno, con que jale bien la producción y el CASAP, con eso es suficiente para nosotros. Y se nos olvida que hay factores que nos van a afectar, como puede ser eh, el no tener materia prima o el no tener repuestos en tiempo, que son cosas inesperadas que pueden venir de situaciones inesperadas y que muchas veces no tenemos planificado o mínimo no tenemos ni evaluado el riesgo de que nos va a impactar. ¿Va? Entonces, yo creo que ha sido provechoso que este año ha sido precisamente la parte de imprevistos para que nos mueva otra vez un poquito el chip y nos enfoquemos también en situaciones
que les digo yo, si algo nos enseñó la pandemia es que esto se mueve súper rápido y tenemos que estar respondiendo. Muchísimas gracias a todos. Pues gracias, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.